llaman OTC. O sea, la gran mayoría de ellos, no todos, pero un buen grupo de ellos son OTC, que significa venta libre, ¿ya? Eso significa venta libre. Son términos en inglés que se utilizan en todo el mundo. Entonces, cuando tú tienes un fármaco que no requiere prescripción, claro que en nuestro país la prescripción se respeta poco, ¿no es cierto? Realmente, existen infinidad de farmacias que te venden sin receta y que solamente te ponen restricciones cuando vendes pues un psicotrópico, un ansiolítico, un opioide quizás, ¿no? Pero después el resto, incluso antibióticos los venden casi libres, ¿no? Generalmente las cadenas tienen un poco más de cuidado, pero en realidad nuestro sistema, bueno, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, es tan malo. Somos uno de los sistemas más atrasados del mundo que no tiene la receta electrónica, que es lo que se hace en todo el mundo, no es la única manera de controlar una prescripción adecuada. Por ejemplo, todo medicamento debería salir, cuando ustedes hagan una consulta, lo que sea, no le das tú le dices al paciente, le haces una indicación verbalmente y esa indicación se la vas a dejar, se la van a imprimir. Van a la farmacia y recogen, ¿no? Recogen su indicación y el medicamento con su nombre. Ese es un sistema bien hecho, por ejemplo. Entonces no hay forma de que tú influyas ni siquiera en la marca del medicamento, porque el medicamento sale, ¿no? Con calidad comprobada. En cambio, en nuestro medio, cuando te dan una prescripción, tú pues, si estás en el Ministerio de Salud o en Salud, el 80% son de muy baja calidad los medicamentos. La mayoría de ellos no tienen estudios de fármaco de bioequivalencia y la verdad que dejan mucho que desear, sobre todo los antibióticos orales, ¿no? Entonces, ese es un grave problema. Y existe este grupo de fármacos que se vende como OTC, o sea, que legalmente sí están así. Tú puedes ir a una bodega y comprar, por ejemplo, ibuprofeno, puedes ir a una bodega, comprar paracetamol, puedes ir a una bodega y comprar un antihistamínico prácticamente, porque es un medicamento OTC, ¿ya? O una botica, ¿no? Entonces, el antiinflamatorio no esteroideo fundamentalmente son fármacos que van contra una serie de productos derivados del ácido araquidónico que se generan como protección inflamatoria. Recuerden que la inflamación es un mecanismo de protección y a través de las ciclooxigenasas, pues uno tiene ciclooxigenasas que son constitutivas, ¿ya? ¿Y qué hacen la COX-1? Las constitutivas funcionan siempre. Entonces, funcionan produciendo, por ejemplo, tromboxanos, derivados tromboxanos que van a regular la agregación plaquetaria y la secreción, por ejemplo, de ácido, el flujo sanguíneo a nivel, por ejemplo, renal, ¿no? Perdón, ya me salió mal este riñón. A nivel renal, por ejemplo, te van a regular el flujo sanguíneo a nivel renal, que es importantísimo. Recordando que en el glomérulo, la vasoconstricción, quien se opone a la vasoconstricción de la angiotensina 2 va a ser básicamente las prostaglandinas D2 y E2. La broncodilatación, por ejemplo, ¿no? Entonces, son sistemas importantes. Mientras que cuando se da un proceso inflamatorio, entonces una noxa, incluyendo la noxa puede ser infecciosa, puede ser traumática, puede ser autoinmune, pero al final provoca todo un proceso de activación de la ciclooxigenasa 2, produciendo citoquinas, factores de crecimiento, promotores tumorales, que terminan, y ojo, acá inicia los promotores, las neoplasias, el sistema inmune, esta es una parte de lo que se altera en un sistema inmune alterado que hablábamos la vez pasada. Entonces vas a tener hiperalgesia, inflamación, diapedesis, vas a tener vasodilatación, etcétera. Vamos entonces un poquito más profundo. En la membrana fosfolipídica tenemos, ¿no? Que nuestra fosfolipasa ¿no? Va a actuar sobre el ácido araquidónico produciendo vías básicamente
de producción de leucotrienos y HT, ¿no es cierto? Y los leucotrienos, por ejemplo, son fundamentales porque van a estar inmersos básicamente en el proceso, por ejemplo, de inflamación a nivel bronquial, músculo liso bronquial. Cuando uno tiene una de las principales enfermedades, es el asma en nuestro medio. Es una de las enfermedades más prevalentes en el país, sobre todo en la costa peruana, ¿no? Es muy, muy prevalente. Y cuando empiece el proceso, inicialmente el proceso va a estar ligado a histamina, es un proceso agudo, mediado por IgE, a hipersensibilidad tipo 1, pero en ese proceso inicial se va a disparar la producción de leucotrienos, que al final es el proceso que va a perpetuar el asma en su cronicidad y entonces va a producir en el músculo liso bronquial contracción y por el proceso básicamente inflamatorio, hipersecreción bronquial y edema a nivel de la mucosa. Entonces ahí tienes los leucotrienos actuando. Por el otro lado, habíamos hablado precisamente de las prostaglandinas constitutivas que siempre se producen en esta vía de ciclooxigenasa 1. Ojo que los leucotrienos también hay vías que se producen regularmente y entonces vas a producir de esa manera, ¿no es cierto? Prostaglandinas protectoras, sobre todo a nivel renal, gastrointestinal, también tiene actividad a nivel bronquial, ¿no? Básicamente para la broncodilatación, ¿no? Y tiene, estas son importantísimas, ¿no? Y por eso es que acá empiezan a aparecer después, cuando tú bloquees la producción de prostaglandinas, vas a bloquear también las constitutivas. El problema es ese, ¿no? Ahí ya van viendo ustedes dónde se va a ejercer los efectos adversos. Porque cuando yo bloquee las dos vías, la COX-1 y la COX-2, si yo bloqueo ambas, obviamente voy a producir acá, voy a disminuir la inflamación, pero voy a producir daño a nivel gastrointestinal con hipersecreción, ¿no? Hipersecreción ácida que puede producirme una úlcera o con disminución del flujo renal, produciéndome diferentes daños, que incluso puede producir un daño agudo, una falla renal aguda por vasoconstricción. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿no es cierto? Y la vía del tromboxano, que también es importante, porque la agregación plaquetaria se tiene que dar tal cual. Tú tienes que tener una agregación plaquetaria con sus 11 vías. Una de ellas, ¿no? La vía de los tromboxanos es importantísima y la podemos bloquear parcialmente para disminuir la agregación de tal manera que se da un medicamento preventivo, como por ejemplo el ácido acetil salicílico, que va a dosis bajas, disminuir la agregación plaquetaria y va a terminar produciendo, ¿no? Va a terminar previniendo, ¿no? Una agregación incrementada en una placa que se rompe con facilidad. Si yo tengo un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Yo tengo un vaso sanguíneo que tiene, por ejemplo, un poco y se va cerrando, y tiene una placa inestable, pues se está constantemente rompiendo esta placa inestable, de tal manera que acá se puede producir una agregación. Y eso es lo que la aspirina tiene que prevenir. Por eso que la aspirina es uno de los fármacos más importantes que se han desarrollado. En realidad una aspirina es muy antigua, Bayer la desarrolló a fines del siglo XIX, pero sus aplicaciones en dosis de 81 a 100 miligramos, ¿no? Son estudios que se han hecho en los últimos 50 años que han demostrado su gran alta valía, ¿no? En preventiva. Habemos muchos, me incluyo, que tomemos aspirina todos los días de 81 miligramos en dosis bajas, preventivo de cualquier evento cardiovascular. Incluso la aspirina a dosis baja, a dosis no tan bajas, pero más o menos ya no 81, sino 100, también es útil. Habíamos hablado de los promotores tumorales y entonces se ha visto que disminuye la noxa que genera, ¿no? Que puede generar en el colon un cáncer de colon y entonces también se usa como preventivo de cáncer de colon. Y ven ustedes las grandes aplicaciones. Alguien me dirá, doctor, pero no es el más, no, obviamente no es el antiagregante más potente, pero es suficiente para que sea un buen preventivo primario. Ya en preventivo secundario probablemente tengamos que bloquear otras vías
que lo vamos a estudiar en la fase, en el segundo ciclo, estudiaremos justamente el clopidogrel, el ticagrelor, el prasugrel, ¿no? E incluso los inhibidores de la glicoproteína 3A2B, que son parenterales y que se utilizan básicamente ya en infarto y en pacientes graves. Pero inicialmente ya vemos la aplicación de la aspirina. Si nosotros bloqueamos solamente esta inducida, los COXIF son específicos. Son los bloqueadores específicos de solamente la COX-2, respetando la COX-1. Y los AINES clásicos, o sea, no selectivos, los AINES no selectivos, y acá estaría el COXIF, que sería un AINES, sigue siendo un antiinflamatorio, selectivo, llamado también COXIF. Y estos AINES no selectivos, por ejemplo, diclofenaco y ibuprofeno, me va a bloquear las dos vías, lamentablemente, y va a tener mayores efectos adversos. Sin embargo, estos COXIF parecían la panacea cuando salieron, pero tenían un bloqueo cruzado del tromboxano y te perdías la protección e incluso, ¿no? E incluso hay un problema de incremento del riesgo cardiovascular. Así que tampoco son la panacea y hay que usarlos con mucho, mucho cuidado. Y acá vemos nuevamente, ¿no? Las proteínas de fase aguda, fiebre. Acuérdense que estas prostaglandinas, ¿no? Sobre todo la EDO, van a fundamentalmente, incluso para pasar la barrera hematoencefálica y van a llegar al hipotálamo y van a producir fiebre, producen dolor, vasodilatación y van a promover ¿no? la respuesta inespecífica de interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa y las moléculas de adhesión importantes, ¿no? Entonces, los glucotrienos también van a favorecer la quimiotaxis, fagocitosis, la vasodilatación, la pérdida y el proceso de edema que acompaña todo este proceso inflamatorio. Vamos entonces a ver la antiinflamación. Habíamos dicho entonces, ¿dónde van a actuar nuestros medicamentos? Básicamente a ese nivel, ¿no? Van a actuar sobre las COX. Pueden ser sobre una, sobre dos, fundamentalmente. Entonces, los usos principales de los AINES son básicamente dolor, inflamación, fiebre, ¿no es cierto? En el caso de la aspirina, ¿no? A nivel cardiovascular y cáncer colorectal, como habíamos mencionado. Lo clasificamos básicamente por su estructura química y o selectividad COX, ¿ok? Entonces, los no selectivos versus los COX-2 selectivos o también llamados COXIFs. La farmacocinética, siempre el ADME, el acrónimo el ADME, ¿no? Son de absorción rápida, pico 1 a 3 horas. La distribución, o sea, tienen buena biodisponibilidad oral. La distribución se unen 90% a las proteínas, por lo tanto van a tener vidas medias, intermedias y hasta algunas prolongadas. El metabolismo hepático sí es interferido básicamente a nivel de los citocromos a estas familias. Su excreción renal es fundamentalmente renal, por lo tanto afecta el que el paciente tenga falla renal, tienes que ajustarlo. Y los AINES son nefrotóxicos. Los AINES son nefrotóxicos. Primer concepto que tiene que quedar claro. Son muy nefrotóxicos, como vamos a ver. ¿Ok? Vida media variable. Por ejemplo, ibuprofeno cada 6 horas, ¿no? Para darles un ejemplo, este es por ejemplo, OTC. El ibuprofeno es OTC. No significa exagerado, no que te lo van a vender en una posta, aunque algunos sitios, perdón, en una bodega, aunque algunos sitios probablemente sí lo hagan. Una botica, no necesita. OTC significa no requieres prescripción médica. Y puede ser largo como el naproxeno, más de 6 horas. La vía usualmente la oral, como decíamos, buena biodisponibilidad. La intravenosa son pocas y no la recomiendo, porque la intravenosa es la que puede tener mayor cantidad de problemas en hipertensión, en daño cardiovascular y sobre todo renal. El intramuscular, un poco más lento, quizás menos daño, pero tampoco la buena absorción oral no justifica el uso de vías parenterales. Sin embargo, en nuestro país se usa muchísimo. Hay oftálmicos también para inflamación
eh, en lugar de utilizar corticoides, que es lo que más se usa en nuestro país, nasales, incluso tópica. Este es muy útil hoy en día en la osteoartrosis. Hoy en día la osteoartrosis, donde el fracaso del paracetamol como droga importante para el manejo del dolor, no ya no se debe usar el paracetamol, es muy malo, además que su uso crónico produce hepatotoxicidad. Y el uso de opioides te produce también que el paciente pueda adherirse en forma excesiva y hacerse tener un problema de excesivo uso de opiáceos. En ese caso, por eso es que los AINES combinados con inhibidores de bomba de protones se suelen utilizar en en la fase muy aguda del dolor y después se puede utilizar en forma tópica. El diclofenaco y el naproxeno son los más utilizados en forma tópica y también existen las rectales para las proctitis, para la prostatitis, son muy útiles. Ok, la dosis debe ser ajustada por edad, por esto, por nefrotoxicidad. ¿Ok? Los OTC clásicos en Estados Unidos son los mismos que en el país: ibuprofeno, naproxeno y aspirina, de venta libre. Este es básicamente, este es importantísimo, les he puesto en rojo aquellos que no pueden olvidar, ¿ok? Aquellos que no pueden olvidar. La aspirina, que habíamos hablado, las preparaciones diferentes de diclofenaco, ¿no? Que el más utilizado obviamente es el oral, también hay tópico, también hay oftálmico. Después tenemos dentro de los derivados de ácido acético. ¿Y por qué es importante esto? Porque estos de acá tienen mucha relación con los salicilatos. Entonces hay reacciones alérgicas cruzadas. La alergia en todos ellos va a ser cruzada con estos de acá. ¿Ok? Entonces todos estos te van cruzado incluso con la aspirina, con los salicilatos. Acuérdense que aspirina, a pesar de que el nombre comercial es aspirina, ojo con los burros, ¿ah? Van a tener, yo he tenido que cruzarme con farmacéuticos, no debo decir qué universidad eran, porque, pero burros, que me decían que yo tenía que cambiar yo ponía aspirina y que tenía que poner ácido acetil salicílico. Disculpe, hijito, le digo. Entra al ATC de la OMS y vas a ver que aspirina ya no es un nombre comercial. Aspirina es el nombre que Bayer donó para que todo el mundo lo utilice por el gran uso de la aspirina, y lo puedes llamar tanto ácido acetil salicílico como aspirina. Pero te vas a encontrar con más de un burro farmacéutico que te va a decir que no, que tienes que cambiar, que no puedes prescribir como aspirina, sino como ácido acetil salicílico. ¿Ya? Entonces, nunca se dejen pisar el poncho y pónganlos en ridículo cada vez que hagan eso. De ahí tienen, como les decía, la indometacina, que si bien es cierto, es un fármaco que se usa poco hoy en día por los médicos generales, lo conocen muy poco o lo usan poco, es uno de los mejores fármacos en reumatología, ¿no? Es uno de los mejores fármacos en reumatología, porque tiene un efecto adicional, disminuye el factor quimiotáctico de neutrófilos. Y entonces al disminuir el factor quimiotáctico de neutrófilos es muy útil en la articulación, sobre todo en los pacientes que hacen oligoartritis. La indometacina es muy efectiva ahí. Y quien tiene una acción muy parecida es el naproxeno. Quizás por eso es que se usa menos indometacina, porque el naproxeno también disminuye la producción de factor quimiotáctico de neutrófilos como siempre se utiliza. Entonces uno decía, ¿no? Oye, la indometacina es ideal en la gota, ¿no? Es ideal, no solamente en la oligo, sino en las monoartritis. Es ideal en la gota, en la pseudogota, es ideal en la artritis psoriática, en la artritis, entonces tenías todo, ¿no? En la artritis reactiva que hemos visto en la clase pasada. El ketorolaco no tiene efecto, o sea, recuerden que los AINES en general tienen tres efectos fundamentales, ¿no es cierto? El más importante obviamente es el antiinflamatorio, pero tienen el efecto, ¿no es cierto?, analgésico y tienen el efecto antipirético. Y encima, la madre del cordero, que es el aspirina, tiene todos ellos y le suma encima el antiagregante.
Ojo, apunten eso. Entonces, todos los demás podrían tener los tres. Todos estos de acá, diclofenaco, vamos a ponerle así, acá, tiene los tres. La indometacina también tiene los tres. El ibuprofeno, muy bien con los tres. El ketoprofeno, más o menos, o sea, no es tan antipirético, más o menos. El naproxeno, más o menos. ¿Por qué? A esto les falta, vamos a ponerlo así, ¿ya? Antipirético, analgésico y antiinflamatorio. Entonces vamos a poner ahí, ¿no? Este tiene todo y más, o sea, es más antiagregante. Este tiene todo. La indometacina tiene todo, aparentemente, pero el efecto antipirético es bajo. El ibuprofeno tiene todo, el ketoprofeno, el efecto antipirético también es bajo. Naproxeno, el efecto antipirético es nulo. ¿Se dan cuenta? Y en el caso del, ¿cómo se llama? Del ketoprofeno, por ejemplo, es muy utilizado en los cólicos renales. El ketorolaco no tiene efecto antipirético y no tiene efecto antiinflamatorio, ¿ok? Solamente es analgésico, nada más. Entonces, este ketorolaco es muy peligroso, o lo usan demasiado, como tiene buen efecto analgésico, que incluso llega a ser muy potente, puede llegar a ser muy potente su efecto analgésico, tan parecido a los opiáceos débiles, pero se recomienda no usarlo máximo 3 días. ¿Por qué? Porque es uno de los que tiene mayor riesgo de hemorragia digestiva alta. Su riesgo de hemorragia digestiva alta es muy alto. Entonces, el mal médico utiliza el ketorolaco en exceso. Eso se lo voy a decir clarísimo, ¿no? Cuando ustedes ven prescripciones de ketorolaco por 3, 4, 10, es pésimo, ¿no? Es el riesgo de hemorragia digestiva es muy alto. No vale la pena. El ketorolaco debe ser usado en fase aguda. El ketorolaco es un fármaco diseñado para el postoperatorio, para usarlo 1, 2, máximo 3 días. Eso es claro. Este mi amarillito mefenámico era clásico. ¿Por qué? No usa todas, básicamente es analgésico, ¿ya? Pero es muy específico de la dismenorrea. Hoy en día, sobre todo se usa, tiene el mismo efecto el naproxeno, ¿ya? El naproxeno tiene más o menos el mismo efecto. Pero hoy en día el Ponstan clásico es con naproxeno, pero antiguamente fue con ácido mefenámico y hay productos de ácido mefenámico y hay todavía ginecólogos que usan más ácido mefenámico para la dismenorrea. El piroxicam es netamente no tiene efecto, por ejemplo, antipirético, cero, y es de vida media prolongada, con cierta gastrolesividad. El meloxicam es COX-2 más específico, más COX-2. Estos ya son los selectivos, pero el meloxicam es un poco más selectivo, es un intermedio, y no tiene, la ventaja es que no tiene reacción cruzada con estos de acá. Cuando tú tienes alergia a la aspirina, al diclofenaco y ibuprofeno, estos sí todos se cruzan, no puedes usar ninguno de estos. Pero a esos pacientes sí le puedes dar meloxicam, que es de vida media muy prolongada y es netamente antiinflamatorio y analgésico. Y los COXIF, que son netamente antiinflamatorios y analgésicos. Ninguno tiene efecto antipirético, ninguno. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, vamos con el ejemplo de clasificación. En salicilatos, obviamente la aspirina, ¿no es cierto? Tiene alta unión proteica, vida media puede ser variable dependiendo de la necesidad. A dosis bajas es de vida media prolongada y termina produciendo básicamente en dosis bajas, produciendo antiagregación. De los ácidos propiónicos, acuérdense, los dos más usados como OTC, ibuprofeno y naproxeno, alta seguridad, a dosis indicadas, no a dosis altas. Generalmente las dosis de ibuprofeno son 200 a máximo 400 cada 8 horas, naproxeno 275 a 500. Absorción rápida,
pero su excreción es netamente renal y eso hace hincapié a que hay que ajustar la dosis cuando tienes falla renal. Los de ácido acético, el diclofenaco, uno de los más usados en nuestro país, porque es básicamente el que tiene la vía parenteral intramuscular. La intravenosa es un invento peruano. Hay que tener mucho cuidado que puede producir mucho daño, puede producir hipertensión reactiva. La indometacina, ya les dije, es uno de los que más usamos en problemas reumatológicos porque disminuye el factor quimiotáctico de neutrófilos. Los oxicams, el piroxicam, que por un tiempo por su gastrolesividad fue retirado, pero hoy en día en las nuevas versiones, en las nuevas versiones con protección o el flash, que es de uso rápido, son bastante útiles para calmar el dolor, especialmente osteoartrósico. Ya, el mefenámico, que se usa poco, como le había dicho, y por su alto gastrolesividad, y los coxif, donde el celecoxif es el único aprobado por la FDA, mientras que en nuestro país tenemos el heterocoxif, que es de uso netamente europeo, pero no aprobado por la FDA. ¿No es cierto? Este es el Celebrex clásico, ¿no? Y este es la Arcoxia clásica como nombres originales. Básicamente acá para ver, ¿no? Lo que es la selectividad, ¿no? El ratio de la potencia del ratio de adherencia hacia el COX-1, COX-2. Miren ustedes, los que son más selectivos COX-2, el Rofecoxib. Caramba, doctor, ¿y por qué no lo tenemos? Esto se retiró. Este fue un escándalo mundial, ¿ya? El Rofecoxib, ven ustedes, la gran afinidad, era uno de los, iba a ser pues el medicamento ideal, entre comillas, el gran antiinflamatorio a fines de los 90. Lo lanzó Pfizer, si mal no recuerdo, sí, y fue un escándalo porque lo lanzaron sabiendo que producía incremento de la muerte cardiovascular. O sea, esos estudios los guardaron, ¿no? Como se dice, los escondieron bajo 5 llaves y lo lanzaron sabiendo que en los estudios ¿no? En los estudios de fase 4 se iba a descubrir, como que fue así, que aproximadamente a los 2 años de haber sido lanzado post-marketing, fue retirado al mercado por incremento de la muerte, ¿ah? O sea, muerte por eventos cardiovasculares. Cuando se habla de muerte cardiovascular, estamos hablando de infartos y accidentes cerebrovasculares, infartos cerebrales. ¿Se dan cuenta? Y fue retirado. Eso después, años después se descubrió que el laboratorio había ocultado los documentos sabiendo y lo había lanzado. ¿Y por qué lo lanzó? Porque hizo una super campaña, me acuerdo que acá también fue una super campaña de ventas que todo el mundo comenzó a utilizarlo como caramelo, como se dice, y al final recuperaron la inversión de la investigación. Después de eso ya vino el Celecoxib, que es el más seguro de los Coxif por su uso amplio tanto en lo que es en FDA y Asia y Canadá. Y acá no está, obviamente, porque esta es una tabla americana, no está heterocoxib, que es netamente europeo. El diclofenaco, el meloxicam, ¿no? Y sus vidas medias. Vamos con la farmacocinética detallada. Me está molestando esta barra. Ya, lo voy a poner por acá. ¿No? Farmacocinética detallada y los mecanismos moleculares. Dice, la absorción, distribución, ya sabemos que es completa, oral, la unión 95%, el metabolismo, nuevamente hay metabolismo hepático, CYP, renal, el estado es estable y el mecanismo de inhibición es netamente COX, que puede ser COX específica o COX no específica. ¿Y qué disminuye al final? Disminuye la producción de prostaglandinas inducibles, se llaman tromboxanos y prostaglandinas I2. La variabilidad va a depender de la genética, hay variabilidad genética y de la utilidad clínica. Tiempo de vida media, corta, menos de 6 horas, clásicos, ibuprofeno, diclofenaco, y larga, más de 6 horas, naproxeno generalmente cada 12, celecoxib cada 12. Estos son cada 12, cada 12.
y el heterocoxif, que se usa muchísimo en nuestro país, cada 24 horas. Entonces, la selectividad COX, vamos a ver los mecanismos, diferencias, las isoformas, habíamos hablado de COX-1, constitutiva, que básicamente actúa a nivel, ¿no? A nivel gástrico, ¿no? Inhibiendo la producción de ácido a nivel renal, ¿no? Incrementando el flujo renal y fundamental a nivel cardiovascular también, ¿cierto? O sea, ¿no? Preservando em, la agregación. Entonces, ahí los constitutivos, ¿no? Incluyendo varias funciones más. Y la COX-2 inflamatoria, que ya sabemos nosotros que va a producir básicamente el proceso inflamatorio, dolor, fiebre, edema, etcétera. La farmacología de los COXIB, la absorción es rápida, ojo, de los CO, y también está asociado a la citocromo 12:9. Ventajas, disminuye básicamente el hecho de disminuir tremendamente la incidencia de lo que se llama la gastropatía por AINES. O sea, así a graso modo se dice úlceras gastrointestinales, sí, pero constituye un proceso que incluso se estudia en gastro, la gastropatía por AINES, donde muchas de las lesiones son muy características, parecen arañazos de gato. Entonces, cuando uno hace la endoscopía, ve lesiones como si un gato hubiese arañado la piel de alguien. Hay úlceras, hay lesiones agudas de mucosa gástrica y lo más grave que el paciente hace hemorragia digestiva alta y es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta hospitalaria, o sea, iatrogénica, pues, ¿no? Obviamente. Ahora, ¿cuál es el problema de los COX, de los COXIF? Los COXIF incrementan, en general todos los AINES, ¿ah? Pero los COXIF incrementan más el riesgo de eventos cardiovasculares, infarto de miocardio y ACV. Entonces tenemos los no selectivos, que van a inhibir tanto la COX-1 como la COX-2, es de la constitutiva, el ibuprofeno, eficaz, pero con efectos gastrointestinales, y el selectivo, COX-2, Celecoxib, menos eventos gastrointestinales, pero se incrementan los eventos, el riesgo de eventos cardiovasculares. Eso hay que tener en cuenta. Riesgo de AINES no selectivos, entonces prevalencia más o menos por 17 millones de usuarios, 11 a 12% hospitalizados. Mecanismo de inhibición, básicamente es la prostaglandina multiorgánica y el riesgo es dosis dependiente y es mayor el riesgo, sobre todo en ancianos. ¿Cuáles son los riesgos mayores de los no selectivos? Estamos hablando de, ¿no es cierto?, del ibuprofeno, del naproxeno, de la indometacina, la piroxicam. Entonces estamos hablando de, en lo gastrointestinal, sobre todo disminuye la prostaglandina en la mucosa, ¿no? Y la prevalencia es alta en crónicos y esto va a terminar produciendo la gastropatía por AINES sangrado. Renal, disminución de la, ¿no? de la filtración glomerular, más o menos la prevalencia es 1 a 5%, puede producir desde falla renal aguda hasta nefritis intersticial, ¿no? Y puede producir incluso nefritis crónica. Cardiovascular, el desbalance tromboxano, prostaglandina I2 es variable, sobre todo es mayor ¿en quién? En los COXIF, en los COXIF. Efectos adversos en general de los antiinflamatorios, una buena tabla, gastrointestinales, como habíamos hablado, la ulceración, perforación, sangrado, esto es lo que se llama la gastropatía por AINES. Mayor riesgo, sobre todo en aquellos que han tenido antecedente de úlcera péptica, aquellos que ya tienen historia de intolerancia a AINES y enfermedad cardiovascular de fondo también. Esofagitis también se exacerba, etcétera. Renales, puede producir insuficiencia renal aguda, necrosis papilar, que es una complicación rara, que es, ¿no?, la necrosis de la papila, ¿no?, a nivel de los cálices, el síndrome nefrótico, que puede ser por cambios mínimos secundarios, nefritis intersticial, puede ser aguda, puede ser crónica, y como habíamos dicho, la falla renal aguda.
Mayor riesgo en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, cirróticos y en los que ya tienen insuficiencia renal previa y ancianos, el efecto renal. Este es de los más importantes, este es el que más temor se tiene. Y el que a veces no nos damos cuenta, el cardiovascular. Cuando tú tomas un AINE y tomas tu aspirina, por ejemplo, para prevenir un infarto, pierdes la protección si tomas un AINE paralelo. Por ejemplo, entonces ese es un problema. Por las puras tomas tu aspirina, no te va a cubrir ya, se va a interferir completamente. En general va a incrementar la presión arterial, ¿no? Y incrementa riesgo cardiovascular. A nivel encefálico, mayor riesgo en pacientes que usan beta bloqueadores. Hematológico puede producir hemorragia, sobre todo los que toman en forma crónica aspirina. Por antiagregación, respiratorio puede exacerbar el asma y generar rinitis y anafilaxia, especialmente en aquellos que tienen pólipos nasales, ¿ah? El uso de antiinflamatorios. Dermatológico puede producir reacciones de hipersensibilidad tipo 4, ¿no? Eritema multiforme, Steven Johnson, angioedemas. Angioedemas es muy, muy, muy asociado los alérgicos a AINES en hacer angioedemas. Y bueno, y puede exacerbar cefaleas, depresión y algunos otros problemas. Nuevamente, para no olvidar, ¿no? ¿Cuáles son los efectos positivos de los AINES? No, no todo es negativo. Reduce la fiebre, sobre todo aquellos que son, ¿no? Los no específicos, ¿no? Pero, ¿qué puede producir? Puede producir hipertensión, puede producir sangrado, daño renal, gastritis, hemorragia. Puede aliviar la dismenorrea, vamos a poner acá los positivos, relajar, ¿no? El útero, y, pero puede producir retención de fluidos. Y acá está la comparación de riesgo de hemorragia digestiva, ¿no? Si bien es cierto, el celecoxib es el más bajo, ¿no es cierto? Pero ya sabemos que a nivel cardiovascular va a ser mayor que los otros. Miren ustedes, miren ustedes el ketorolaco que les decía, esa porquería. Yo no lo prescribo nunca, por ejemplo. ¿No? Entonces, el ketorolaco, ese riesgo, ¿vale la pena correrse ese riesgo con un paciente? No vale la pena. No vale la pena. Piroxicam, aunque hoy en día sus formas rápidas, flash y sostenidas han bajado muchísimo esto. Naproxeno, ketoprofeno, miren ustedes, por eso que el ibuprofeno es el más seguro. El ibuprofeno tiene los menores riesgos. También el diclofenaco, son excelentes. Naproxeno un poquito más. La ventaja en naproxeno es que tiene menos riesgo cardiovascular. Reacciones hipersensibles a AINES. Las IgE mediadas, recuerden que puede producir angioedema, ¿no? Puede producir broncoespasmo, puede producir asma, ¿ok? Acuérdense que son reacciones de hipersensibilidad tipo 1, ¿ok? Y las pseudoalérgicas son bioquímicas, se llaman, ¿no? Síntomas de anafilaxia, más o menos la anafilaxia entre 0,1 a 0,3% de riesgo. Entonces, estas son las reacciones tipo 1 y tipo 5, en lo que se habla de las pseudo y las alérgicas, son reacciones asociadas básicamente a AINES, ¿ah? A AINES, nada más. Ahí tienen ustedes la clasificación de las reacciones con AINES, ¿ok? Pseudoalérgicas y alérgicas, ¿no? Entonces, por tipo, la provocación del AINE, signos y síntomas, momento en que aparecen, y ahí tienen ustedes, ¿no? El tipo 1, que son múltiples, que incluyen la aspirina, las comunes pueden ser rinitis, broncoespasmo, inyección conjuntival, otras más raras. En el tipo 2, urticaria, angiedema. Esto, por ejemplo, son graves cuando el angioedema puede producir, acuérdense, puede producir distrés respiratorio y bloqueo de la vía respiratoria alta, ¿no? Entonces, generalmente van con urticaria asociada. El tipo 4, y estas son las reacciones, ¿no? Las reacciones realmente alérgicas. Estas son las pseudoalérgicas y las reacciones realmente alérgicas a los AINES, a un solo AINE o un solo AINE, no, no aspirina, cutáneas, anafilaxia, etcétera. Esto revisen bien esta tablita, ¿ya? Factores de elección. ¿Por qué elijo un AINE? Entonces, la elección es por respuesta individual. El paciente, uno tiene que conocer a su paciente. Tienes que individualizar por ejemplo, si tiene una gota, puede ser que le dé mejor indometacina.
Si tiene un problema de osteoartrosis, de repente el Coxif le va a ir mucho mejor porque es un poquito más manejable en lo que respecta a efectos adversos y uso crónico. Y tener en cuenta la variabilidad genética, la historia familiar y las comorbilidades, ¿no es cierto? Si tiene falla renal, si tiene diabetes, si tiene alguna otra, si está usando aspirina. Entonces, las comorbilidades incrementan el riesgo. Hay que evitar en pacientes hipertensos con YECA el uso de AINES, ¿ok? Porque estarías dañando más el riñón. Y con respecto a la edad, ¿no es cierto? Hay que ajustar la dosis. Entonces, para eso hay que dar dosis bajas en ancianos. El impacto renal en los AINES. ¿Cómo es el problema de los antiinflamatorios en el riñón? Disminuye el flujo glomerular. Esto es clave. Puede producir falla renal aguda. Aquí es falla renal aguda. Puede producir incremento de la presión arterial. Recuerden que la presión arterial, su gran regulador es el riñón. Y puede producir hipercalemia. ¿Ok? Todavía peor si es que lo sumas a un paciente que usa, por eso no hay que usarlo concomitante. ¿Con qué? Con Hay que usarlo concomitante con IECAS o ARA2, o sea, con bloqueadores del eje renina-angiotensina-aldosterona. Riesgos 1.5 a 5%. Entonces tenemos condiciones, acá me olvidé traducir esto, esto es falla cardíaca, ICC, culpen, riesgo aumentado, o sea, si cuando tienes ICC, tu riesgo de daño renal está incrementado, ¿no? Hay una dependencia ¿no? de la disminución de la... Acuérdense que en la ICC tienes bajo gasto, entonces vas a tener mayor daño por disminución de la filtración. Y en el cirrótico también igual, el intravascular está depletado, volumen bajo. Entonces también es alto el riesgo en estos dos pacientes. Usar AINES es algo que no está contraindicado, pero hay que usarlo con mucho cuidado y solamente si es estrictamente necesario. Miren todos los síndromes renales asociados. ¿Qué puede producir un AINE al riñón? Tu riñoncito, desde la lesión aguda, necrosis tubular mediado, básicamente por el hecho, esto generalmente se ve con más frecuencia cuando usas en forma parenteral. Por eso siempre digo, no usen parenteral, sobre todo el intravenoso. Nefritis intersticial aguda, recuerden que este es túbulo intersticial alérgica, esta es una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Síndrome nefrótico por cambios mínimos, ojo, o nefropatía membranosa. O sea, síndrome nefrótico, recuerden que es una proteinuria intensa, nunca es agudo, siempre es tendencia crónica. El paciente hace edema, bota más de 3.5 gramos de proteína al día, hace dislipidemia y comienza a hincharse, hace derrame pleural. En la enfermedad tienes que biopsiar el riñón y te vas a dar cuenta que hace un cambio mínimo. Acuérdate que el cambio mínimo es idiopático solamente en niños de 2 a 8 años, ¿no? Entonces puede ser que si te sale el cambio mínimo, tú que te das cuenta y dices, ¿está tomando ustedes antiinflamatorios? ¿Cómo no me di cuenta antes? Puede producir, si no, hiponatremia asociado por disminución de flujo, hiperpotasemia, ¿no? Puede producir acidosis tubular, miren, hipertensión, edema, necrosis papilar aguda, sobre todo en los diabéticos. Nefritis intersticial crónica, ya no aguda, sino crónica, e incluso malignidad uroepitelial. Entonces, no es eh, conveniente nunca usar antiinflamación crónica, porque el riñón es el que más o sea, incrementa muerte cardiovascular y dañas tu riñón. Los efectos cardiovasculares adversos de los AINES, recordar, este desbalance protrombótico, ¿no? El desbalance entre el tromboxano y la prostaglandina I2, ¿ok? Eventos de infarto de miocardio, más o menos 20 a 50% a lo largo de un uso crónico. Accidente cerebral stroke es una muy buena palabra, yo lo uso mucho porque siempre dice ACV, accidente cerebrovascular, debería ser un DCB, debería ser... No, un stroke te dice todo. Y falla cardíaca. Entonces, este es falla cardíaca. Otra vez, no está traducido. Heterogeneidad, sobre todo, muy vista en el naproxeno. El riesgo cardiovascular en el celecoxib y en naproxeno. Bien, ustedes la diferencia es alto en coxib.
Usos clínicos de los AINES. Por ejemplo, osteoartritis, osteoartrosis. O sea, ¿es lo mismo, doctor? Sí, osteoartritis es lo mismo. Uno le dicen osteoartrosis o le dicen osteoartritis. Es la degeneración del cartílago articular que puede ser en manos, estos se llaman los nódulos de Heberden, clásico en las mujeres, o puede haber artrosis en cadera, en columna, etcétera. Antiguamente se usaba el paracetamol. Hoy en día esto ya no. Hoy en día se usan AINES. Los AINES más utilizados son los COXIF, pero no están en petitorio. Así que usamos los AINES no selectivos, ¿no es cierto? Pero como producen mucho daño gástrico en su uso crónico, lo solemos combinar con inhibidores de bomba de protones. Acuérdense de esto que lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Inhibidores de bomba de protones se refiere a los antiácidos que inhiben la producción a- o sea, la producción específica del ácido por bloqueo absoluto e irreversible de las bombas de protones en la célula oxíntica. Entonces, esto es clásico, el omeprazol. Omeprazol como el ejemplo más clásico, ¿no es cierto? Es omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, etcétera. Espondilitis anquilosante, es una que, como habíamos hablado, es una de las enfermedades que mejor responde a AINES y a ejercicios. La indometacina en la gota, en la artritis reumatoide, sobre todo la aspirina y naproxeno. En lupus se utiliza también sobre todo en el lupus leve. En la dismenorrea, el ácido mefenámico clásico, ahora se usa más naproxeno. El problema son, ¿no?, los eventos cardiovasculares y la disminución del cáncer de colon también es una preventiva, es excelente el uso de los usos clínicos. Y ahí tenemos algunos mecanismos de acción clásicos, la aspirina, por ejemplo, la acetilación COX-1 y COX-2, analgésico, antipirético, antiinflamatorio, antitrombótico. Quiero que sí se lo aprendan muy bien, porque esto es lo que más van a usar. Ibuprofeno, el Celecoxib, y este es obviamente paracetamol. Para nosotros acetaminofén es paracetamol. Aunque esto lo vamos a ver más extenso en el siguiente capítulo, en el siguiente curso, pero hay que tener en cuenta ese mecanismo. Y por último, ¿cómo utilizar? Entonces, un paciente consideras el uso crónico de AINES, evalúa función. Si tú tienes que darle AINES a un paciente con osteoartrosis, por ejemplo, evalúa la función. O sea, tu diagnóstico tiene que ser, entonces, evaluar. Estima cuál es su tasa de filtración glomerular, o sea, su función, su depuración de creatinina calculada, le decimos nosotros, ¿no es cierto? La calculas por forma de Crocov. La mejor manera es, bájense ustedes el aplicativo de MDRD. Y con los datos de creatinina, hayan ustedes el estimado de su tasa de filtración glomerular. Si es mayor de 60, no hay mucho problema. Si está estimado entre 30 y 59, entonces estamos en un estadio 3A, ¿no? 3A, 3B, considerar mejor, mira otra alternativa. Puedes dañar tu riñón. Y si tiene menos de 30, no. Miren, menos de 30 de depuración, no. Ojo que menos de 30 son el estadio G4 y G5 de la enfermedad renal. Acá todavía estás más de 60, estás en G1, G2. Entonces, en quienes no tengas problema, G1, G2, pero si ya tienes enfermedad, mejor evita. Y entonces, cuando sí lo vas a usar, no trata de ver el riesgo, trata de ver el riesgo, trata de ver el riesgo de trata de ver el riesgo de sangrado gastrointestinal, ¿no? Los factores de riesgo, si tiene bajo riesgo perdón, si tiene bajo riesgo, entonces no tiene factor de riesgo, ver si hay factor de riesgo cardiovascular y si lo tiene, usa sobre todo naproxeno. Si no lo tiene, puedes usar Coxif. ¿Se dan cuenta? Para usar un Coxif, tienes que ver que no tenga riesgo cardiovascular y con esto bajas también el riesgo de daño gastrointestinal. Si es moderado el riesgo gastrointestinal y el riesgo cardiovascular es bajo, obviamente, ¿no? Usa Coxif, ¿no? O puedes usar otro, pero combinando misoprostol, por ejemplo, o
un bloqueador H2. Y si es alto, evita mejor evita los antiinflamatorios. Ok, esto es respecto a antiinflamación. Vamos entonces ahora con lo que es preguntas con respecto a AINES. Vamos ahora a antihistamínicos, ¿ya? A ver, chicos, ¿están ahí? Siguen ahí, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, si no hay preguntas, no hay problema. Los antihistamínicos es un poco más sencillo, pero vamos a hacer un poquito, entrar un poco en lo que es qué es la histamina, qué es lo que pasa ahí, rapidísimo nomás, ¿ya? Entonces, la histamina, descubierta en 1910, efectos fisiológicos, vasodilatación, contracción muscular lisa, ¿no? 70 años, los antihistamínicos se usaron por primera vez en 1942, el Antergan, y después la difenhidramina, que es uno de los que más utilizamos todavía hoy en día, ha vuelto al país después de muchos años, es muy fuerte, tiene efectos adversos importantes, pero tiene alta potencia, van a ver después eso, ¿no? En el 2010 se cumplió el centenario del uso de los, ¿no? de los antihistamínicos y hay, sobre todo se ha actualizado mucho su uso durante los estudios que se completaron a raíz del COVID en los años 2023. Entonces, básicamente el receptor, ¿no? de histamina H1, acuérdense que hay H1, H2, H3, H4, la conformación, cuando está inactivo, pero está, ¿no? está abierto y si le pones un agonista histamínico, pues vas a producir todo el efecto histamínico, ¿no? de vasodilatación, edema, eritema, etcétera. Y en cambio, cuando le pones el antihistamínico, lo vas a inactivar completamente. Este es básicamente lo que les decía desde la síntesis que se descubrió la histamina, la fisiología y los efectos de la histamina, los efectos adversos de los primeros antihistamínicos. Recuerden que lo primero que se vio en los antihistamínicos fueron los efectos en el sistema nervioso central, que producían básicamente somnolencia. Es más, la difenhidramina es uno de los medicamentos primeros que se utilizan en la persona que tiene insomnio. Entonces, la difenhidramina que se suele dar que es de primera generación, pero es uno de los más usados en el mundo y muy potente, incluso en forma parenteral, se suele utilizar 25 miligramos por vía oral. Pero uno puede utilizar 50 para producir sueño. Pasa la barrera hematoencefálica muy bien y va a producir sueño, ¿no? Entonces, de ahí se describen los efectos antihistamínicos en el 81, los de segunda generación. Ojo que el boom de la segunda generación viene a partir de los años 80. De ahí se ve la cardiotoxicidad reportada. Y ahí teníamos en esa época un muy buen antihistamínico que se llamaba terfenadina, que su nombre comercial original era el Teldane. Perdón, este es Teldane, ¿ya? Se retiró, así como se retiró, pero se demoró en retirar, ¿ah? Muchos años después. El retiro fue básicamente, ¿por qué? Porque se retiró porque producía torsida de puntas, torsades point, ¿no? Entonces, esta torsida de puntas es una arritmia ventricular maligna, ¿no? Que producía paro cardíaco. Entonces, sobre todo cuando se combinaba con algunos otros medicamentos. Entonces, la terfenadina se la retiró y se vio que tenía dos metabolitos activos, o sea, funcionaba por dos metabolitos activos. Uno de ellos era el que producía los efectos adversos, el malo, y el otro era el que tenía efecto antihistamínico bueno sin producir este efecto adverso. Este de acá, obviamente que ya tenía un nombre, ¿no? Relacionado a terfenadina. Se lo volvió a sintetizar como un nuevo producto. Miren lo interesante, ¿ah? Esta historia es bien interesante. Se lo llamó, se lo inscribió como un nuevo producto como fexofenadina, uno de los más usados en el mundo hoy en día, que tiene la ventaja de usarse cada 24 horas, alta potencia,
también tiene bajo, ya no tiene este efecto adverso que tenía, ¿no? Este es uno de los más usados en el mundo, llamado comercialmente Alegra, uno de los más utilizados en el mundo. Entonces, el efecto directo, nosotros sabemos que a través de la reacción de hipersensibilidad tipo 1 se libera el IgE de las células de los linfocitos B, va al mastocito y estos liberan básicamente la histamina que está preformada y los heparinoides. Y entonces va a producir fundamentalmente la reacción, ¿no? La reacción histamínica periférica con incremento de la diapedesis, ¿no? Disminución de la permeabilidad vascular, vasodilatación y por último la reacción de prurito. Entonces la reacción histamínica clásica, ¿no? Y entonces ahí la idea es utilizar, ¿no? Entonces la reacción inversa de bloqueo, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos adversos potenciales antihistamínicos? A nivel central, sobre todo el problema de la sedación, ¿no? O sea, disminuye, por ejemplo, la persona que usa antihistamínicos no debería manejar un vehículo, no debería manejar maquinaria pesada, es de mucho riesgo. Produce en los receptores muscarínicos sequedad de boca, puede producir retención urinaria, taquicardia, puede producir incluso intoxicación serotoninérgica cuando se abusa, pero va a incrementar el apetito, ganancia de peso. Ya los receptores adrenérgicos, ¿ok? Sobre todo mareo, ¿no? Hipotensión postural, y a nivel cardíaco puede producir incremento del QT y arritmias ventriculares. Nuevamente, solamente para recordar que el receptor H1, los antihistamínicos, el bloqueador del receptor H1, lo que habíamos dicho, a nivel colinérgico, ¿no? No olvidar, a nivel su efecto alfa-adrenérgico, hipotensión, ¿no? Mareo, el reflejo de taquicardia, el incremento del apetito, entonces tener en cuenta esa, la sedación, ¿no? Y sobre todo, bueno, el efecto de disminuir, este es el efecto positivo, ¿no es cierto? El efecto positivo antialérgico, antiinflamatorio, contra el prurito y la rinorrea. Entonces, la síntesis, como habíamos dicho, de la L-histidina ¿no? A partir de la histidina, ¿no? De la L-histidina, a partir de la histidina descarboxilasa, ¿no? Que se expresa básicamente en qué células, mastocito, basófilo, neurona también y en las células gástricas. El almacenamiento en gránulos en el mastocito y basófilo, sobre todo, y liberado en la degranulación mediado por IgE, ¿no? También trauma. Inactivación por histamina, ¿no es cierto? Y la diamina oxidasa. Y las fuentes endógenas, como habíamos dicho, en el caso de la alergia al mastocito, a nivel central, ¿no? En la neurona y las células gástricas por el incremento de la producción de ácido. Liberación y efectos fisiológicos, entonces, ¿qué van a producir? Fundamentalmente a nivel vascular, vasodilatación y edema, mediado H1. A nivel pulmonar, también H1, broncoconstricción. Y a nivel central, picor, esos son los efectos histamínicos, ¿ok? O sea, eso es lo que vamos a tratar de bloquear con los antihistamínicos. Entonces, la liberación, los efectos cardiovasculares, efectos cardíacos, ya habíamos visto, inotropismo, taquicardia, el efecto de músculo liso, broncoconstricción, contracción de este, a nivel del músculo uterino y efectos neuronales, por ejemplo, el prurito, el dolor, etcétera. Todo esto es lo que tenemos que bloquear con el antihistamínico. Los receptores de histamina, clasificando, recuerden que el receptor tiene 7 locus diferentes, ¿no? Hay que inactivarlos. Hay 4 subtipos, H1, H2, H3, H4. El H1, tejidos periféricos, sobre todo alergia e inflamación. Este es el que más nos interesa. H2, el que se puede bloquear, se ha utilizado durante años como antiácido, ¿no? Como un antiácido al bloqueo del H2, recuerden, la ranitidina, la cimetidina, la famotidina. Lo vamos a ver en el siguiente ciclo.
Sí. H3, que todavía no hay medicación a ese respecto, pero es básicamente va sobre vigilia, y H4. La patología relacionada con la histamina, sobre todo sabemos, ¿no? La alergia, anafilaxia, rinitis, urticaria, H1, H4, el choque histamínico, hipotensión profunda, vasodilatación masiva, por ejemplo, toxicidad, o sea, envenenamiento por histamina, generalmente se da por el pescado. Eso se llama escombroidosis. La escombroidosis que se da por pescado que está deteriorado y que puede producir intensa vasodilatación, taquicardia, inflamación generalizada, fiebre, ¿no? Diarrea, broncoconstricción, es un efecto de toxicidad que se puede ver también a veces con vino de mala calidad. El sistema nervioso central, vigilia alterada, eso es lo que se puede ver con el H3, inmune, ¿no? La quimiotaxis, las citoquinas, H4 en asma y dermatitis, todo ello está en estudio para nuevas drogas que bloqueen H3 y H4. Entonces tenemos fundamentalmente los antihistamínicos, primera generación. Estos son los bloqueadores H1 principalmente. Entonces, primera generación, sedantes, tienen un efecto sedante, tienen efecto anticolinérgico, la difeniramina, la clorfeniramina, que es el que usamos más en el país, y la prometacina, que se usa poco. Este tiene más efecto antiemético. Segunda generación, son no sedantes, son más selectivos, cetiricina, levocetiricina, la fexofenadina, que le había contado cómo se pudo sintetizar, la desloratadina y la bilastina, que es el que más se usa no, del más reciente lanzamiento, digamos, los últimos 10 años. Las características, había mucho la selectividad H1, en el que la primera generación es baja, tiene más efecto anticolinérgico, es más alta en segunda generación. La penetración de la barrera hematoencefálica, por eso produce sedación el 1, el 2 es baja. Duración de acción también es corta acá, por eso que esta sí, en ese sentido, la primera generación se utiliza básicamente para el ataque agudo. Estas son largas, cada 12-24, el efecto adverso, sobre todo somnolencia, boca seca. Acá no hay mucho, pero se puede dar. Y los usos antiemético, sedante, alergia crónica también. Mecanismo de acción, hay los inversos agonistas, o sea, no antagonistas, sino estabilizan la forma inactiva del receptor H1, y también están aquellos que son, ¿no? Se unen, y el antihistamínico puro, que sí, ese sí bloquea el receptor. En respecto a la afinidad, ¿no? La desloratadina es más afín que la levocetiricina, que la fexofenadina. Farmacocinética de estos antihistamínicos, recuerden, la absorción es rápida, ¿no? Más o menos 1 a 3 horas. La distribución baja, bajo volumen de distribución, en lo de segunda generación, por eso es que no pasan la barrera hematoencefálica. El metabolismo, ¿no? Del citrocromo 3 a 4, 2 D6. Loratadina va hacia desloratadina, la fexofenadina no se metaboliza, acuérdense que se obtuvo de un metabolito de la terfenadina. La eliminación puede ser mixta, suele ser mixta, renal y hepática. Entonces, características: pico plasmático de la cetiricina, levocetiricina, desloratadina, la fexofenadina, los tiempos de vida media, sobre todo en la desloratadina es el más largo, y la dosis diaria. Recuerden que cetiricina suele ser 10 miligramos, típicamente cada 12, la levocetiricina suele ser cada 24, la fexofenadina también suele ser cada 24, y la levocetiricina, perdón, es cada 12 también, y la desloratadina cada 24 horas. Efectos farmacológicos de los antihistamínicos, recuerden que bloquean el edema, eritema, prurito y broncoconstricción del efecto alérgico. El efecto antiinflamatorio básicamente inhibe liberación de mediadores, mastocitos, quimiotaxis ¿no? Y sobre todo de los eosinófilos. Su efecto sobre el sistema nervioso central es sedante en la primera generación y mínimo en la segunda generación. En la levocetiricina puede ser ocasional. Otros, por ejemplo, también existen los antieméticos, la prometacina se utiliza muchísimo, se usa mucho en los gringos. Nosotros usamos más dimenhidrinato, que también es antihistamínico,
hidrinato es el que más solemos usar en nuestro país, y la prometacina lo que usan más los gringos. Anti-H4 en desarrollo para inflamación en asma y en dermatitis atópica. Entonces, usos terapéuticos de los bloqueadores H1: alergia, rinitis, conjuntivitis urticaria, en primera línea. Anafilaxia es un ayudante de la epinefrina, si es anafilaxia. Ojo que acá no está, pero angioedema. ¿Por qué no estará? Porque en realidad es una variante de la urticaria el angioedema, ¿no? Entonces siempre se usa salvo cuando hay estridor o cuando hay obstrucción. Cuando hay obstrucción, ahí sí es obstrucción de la vía aérea, ahí sí es epinefrina. Pero si no hay obstrucción, en el angioedema se sigue utilizando de primera línea antihistamínicos. Insomnio, se puede utilizar difenhidramina, como decía, 50 miligramos para dormir en las noches. Oftálmicos para la conjuntivitis, ¿no? Al caftadina, acá se usa más la nafasolina en nuestro medio. Lo que usamos más nosotros es nafasolina. Dosis urticaria crónica, ¿no? Altas, generalmente levocetiricina y fexofenadina son bien tolerados. La dosis más alta que usan acá es 180 miligramos cada 24 horas. Entonces, por droga, ¿no? Rinitis alérgica más cetiricina. En la urticaria, levocetiricina. Y en la conjuntivitis, la bepostatina en gotas. Los efectos adversos, en primera generación, siempre recuerden que sobre todo la somnolencia, que incluso por eso se usa a veces para dormir, anticolinérgico, la boca seca, la visión borrosa, también recuerden el incremento de peso, el incremento de apetito. Son efectos anticolinérgicos. Segunda generación son raros. Sobredosis puede producir convulsión, arritmia, en primera generación, mínimo de segunda. Interacciones sobre todo con ketoconazol, que va a aumentar la loratadina, y contraindicaciones, niños menores de 2 años no debería utilizarse en primera generación. Y en glaucoma. Antihistamínicos H2, que lo vamos a ver más en el siguiente ciclo, pero para mencionarlos, básicamente el H2, cimetidina, famotidina. Antiguamente se usaba ranitidina. Hoy se procura no utilizar ranitidina. H3 en ensayo, H4 como descongestionante, ¿no? Antiinflamatorio. La combinación H1-H2 se utiliza generalmente en anafilaxia grave y también en urticaria crónica. Una comparación de clave de levocetiricina, fexofenadina, desloratadina. La levocetiricina, alta eficacia, rápido ataque, somnolencia posible. Fexofenadina, eficaz, no sedante y se puede utilizar en dosis partida. Desloratadina, menos eficaz, larga duración, no sedante. Antiinflamatorios, todos, pero requieren dosificación. O sea, si uno ve acá, entre estos dos, ¿no es cierto? Ojo que la cetiricina es también excelente medicamento. La levocetiricina tiene alta supresión, sobre todo del proceso de edema, duración, sedación, ¿no? Esto es básicamente la roncha. Entonces, la más alta, la levocetiricina, sigue las efectos y después la desloratadina. Y esta es ya la tabla clásica, ¿no? Primera generación, difenhidramina, que ha regresado al país después de varios años. Esta difenhidramina desapareció a raíz del gobierno de Velasco y nos quedamos con el maleato de clofeniramina, que tiene más efectos adversos, ¿ah? Y produce incluso dolor abdominal en los niños. Hoy en día yo prefiero usar 1000 veces difenhidramina como antihistamínico de emergencia. Y agente segunda generación, recuerden la cetiricina, la levocetiricina, la cetiricina es excelente también, la desloratadina, la fexofenadina y la loratadina. En esas dosis y con las indicaciones que hemos visto. Muy bien, chicos. Estas dos y la clase anterior, de ahí todo el examen. Yo he hablado ya les he dado la indicación de que deberían programarlo entre
entre jueves y viernes. No sé si el legado está ahí, si han quedado en algo. Perdón, a partir del miércoles he pedido que lo programen, salvo que ustedes quieran darlo mañana. Eso lo coordinan ustedes con la doctora, con su coordinador y con para tomar. Yo el examen se los mandaré a primera hora mañana, ¿ya? Básicamente el examen va en función de las tres clases que hemos hecho, eh, sobre todo con mucho hincapié en estas dos últimas, antiinflamación y anti, antihistamínicos, que es lo que más van a utilizar, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? Doctor, buenas noches. Una pregunta. En el caso de rinitis alérgica, si es que el paciente también tiene asma, ¿preferiría desloratadina a levocetiricina, por ejemplo? Mira, no le veo yo que tenga que haber mucha diferencia, pero la levocetiricina tiene un poquito más de potencia. En realidad, en el efecto sobre el asma, los antihistamínicos es muy limitado, ¿ah? O sea, si lo usas es porque tienes rinitis, no porque tienes asma. Eso en primer lugar. No hay indicación de usar antihistamínicos en asma. En asma se utiliza, es una enfermedad más inflamatoria y se utiliza sobre todo corticoides inhalados, ¿ya? Entonces no se puede reemplazar el corticoide inhalado con antihistamínico. Eso hay que tenerlo claro. Si usas heparinitis, levocetiricina es mejor. Pero definitivamente tienes que tener cuidado que si tienes tu crisis asmática, debes utilizar los antiasmáticos. No te lo va a no, el antihistamínico no te va a servir. Tampoco es que te va a prevenir, el utilizar este antihistamínico te va a prevenir tu crisis de asma, ¿no? Recuerda que están entrelazados porque son enfermedades atópicas, porque la mayor parte del asma que hay es asma por reacción hipersensible, ¿no? Es el asma de fenotipo hipersensible. Sin embargo, no, los antihistamínicos, que son la piedra angular de la rinitis alérgica, no va a ayudarte para nada en asma, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. En cambio, los antileucotrienos sí, que no lo hemos tocado acá, porque eso lo vemos en pulmonar, que es en el siguiente ciclo, ¿ya? Pero los antileucotrienos son un grupo de drogas. ¿Se acuerdan que veíamos ahí la ruta de los leucotrienos? Entonces ahí vamos a ver después, vamos a volver a retomar eso. Existe un grupo de medicamentos que van contra los leucotrienos y que se utilizan en asma, en rinitis y en dermatitis atópica. En nuestro medio tenemos un medicamento que se llama Montelukast. Entonces, tienes la vía de la lipoxigenasa, ¿no? La 5-lipo-LO, ¿sí o no? Tienen ustedes la vía de la 5-lipoxigenasa que le va a producir leucotrienos. Esos leucotrienos hacen que el paciente asmático persista con síntomas. También hace que persista las alergias. El que hace una alergia por un día, toma otro antihistamínico, baja en 1 o 2 días. Pero aquel que pasa de los 5 días, ahí. Aquel que se hace urticaria crónica o el que tiene dermatitis atópica, generalmente no le es fácil controlar. Cuando no es fácil controlar, puede utilizar antileucotrienos. En nuestro medio, como le decíamos, el montelukast es un bloqueador de receptor de leucotrieno, LD4. En otros medios existe incluso el inhibidor de la 5-lipoxigenasa que se llama Sileutón, pero no lo tenemos en el país. Entonces, eso sí, ese es el único fármaco que sí puedes utilizar, tanto en asma como en rinitis, como en dermatitis atópica, pero no el antihistamínico. No sé si quedó claro eso. Ah, sí, sí, doctor. Muy bien. No, sino que le preguntaba porque yo he visto que en los servicios de asma, alergia, inmunología usan más desloratadina. Como, o sea, no claro como reemplazo No, a Montelukast. la desloratadina tiene mucha, ¿cómo se dice esto? Mucha promoción. Ese es el problema. Tiene mucha promoción como si fuera el antihistamínico más potente, pero no es tampoco la panacea, ¿ya? Ya, doctor, O muchas sea, no hay gracias. mucha diferencia realmente como para decir este tiene que ser o este no. Pero, claro, lo que has visto, lo que pasa es que se supone que le están dando la de loratadina para su rinitis,
no para el asma. Sí, claro. Ajá, Así para es. la rinitis Para alérgica. el asma tiene que darle su corticoide inhalado, ¿ya? Como preventivo. Ya, te agradezco. Listo. ¿Alguien más? Doctor, una consulta. Sí, dígame. Con respecto a los pasitos, había mencionado la vez pasada que se iba a eliminar el pasito más bajo. Sí, 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 siempre se elimina, sí. Sí, pero pregunté a la escuela y me mencionaron que no lo hicieron porque no se había contactado, algo así. Pero no, ¿Quién te ha dicho eso? ¿La doctora? la encargada de nuestro año. Pues eso te digo, pero la doctora me anda confundiendo todo. No, no, sí, yo tengo que pedir las notas y las tengo que procesar. Sí, No te porque ya preocupes. subieron al portal incluso esa nota. Sí, pero voy a pedirlas para hacer el trabajito. Ok, gracias, doctor. Ok. Sí, pero ahí he tenido un poquito de dificultades con... Yo sé que tienen una coordinadora de año, pero creo que a veces se lanzan algunas cosas que debería consultar, ¿no? Pues algo que ya habíamos quedado desde un principio, y que lo venimos haciendo ya varios años, ¿no? Pero yo no se preocupen, yo voy a mañana, bien que me has hecho acordar, pedir las notas y hacer esa operación, porque son, ¿cuántos hemos dado? ¿13? Sí, ¿no? 13 pasitos hemos dado, ¿no? Sí. Sí. Claro, 13 es un número de mala suerte, pero hay que quitar uno siempre. Listo. Ok, chicos, yo muy agradecido que me hayan tenido la paciencia del curso, que he tenido algunas dificultades a veces para dictar los días. Espero que no tener esas dificultades en el futuro. No sé si todavía no me han confirmado si voy a continuar. Eso va a depender de la escuela, me imagino, y no me sorprendería que no continúe. ¿Eh? O sea, a veces cuando entran así gente joven que quiere coordinar y hacer otras cosas, a veces puede darse el efecto de que ya no siga. Eso va a depender mucho de la escuela. Ya hablaré con el doctor Segura, seguro ya me llamará. ¿Ya? Pero seguro que estaremos dependiendo, yo dependo más del hecho de que ustedes estén contentos con lo que se ha hecho. Espero que hayan aprendido. Para mí lo más importante es que se esté entendiendo lo que es la farmacología, que esta es la base de la terapéutica, ¿no? ¿No? Espero, voy a plantearles a la facultad el poder hacerles un curso de terapéutica, no sé si lo hacen, cómo lo hacen, o incluso como un electivo, farmacología aplicada a la terapéutica, que es algo que yo hacía en varias universidades, ¿ya? Vamos a ver. Listo. Encantados entonces, chicos. Nos vemos si es que la facultad así lo cree conveniente, en el siguiente ciclo en Fármaco 2. Y debe ser, me imagino, a partir de febrero o marzo, ¿no? Marzo, si mal no recuerdo. Vamos a ver, pues. Esperemos que sea así. Muchas gracias. Yo voy a estar, se van comunicando conmigo para cualquier duda y como le digo, voy a pedir la nota y voy a corregir esa nota. ¿Ya? Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Muchas Buenas gracias, doctor. Muchas noches. gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, gracias. Y bueno, hubiésemos querido hacerlo en vivo, pero bueno, hemos tenido un par de sesiones, así que no hay ningún problema. Siempre hacíamos una sesión, nomás la final, pero ya habíamos tenido un par previas, así que esperemos que ya esté el puente listo para el siguiente ciclo, si es que continuamos. Un abrazo, buenas noches.